Seguimos aquí en Dinámica Económica, un programa de economía para todos, Jairo, pero tú te fuiste en turismo nada más. No, yo quiero aprovechar este momentito también, es verdad, nos fuimos en turismo, pero bueno, el turismo es una pata de nuestra economía que no la podemos quitar tampoco. Porque en estos días se cumplió el primer mes de la desgracia. Sí, se cumplió el primer mes. Hasta la tragedia de la tragedia de la discoteca Jet. Del Jet Set, sí, 233 fallecidos. ¿Sí? Entonces, el país recuerda esto, ha habido llamados y muchos Y eso impactó en la economía, ¿sabías eso? Bueno, pues eso, porque afectó seriamente la industria del entretenimiento. En abril, o sea. En abril se cayeron la mayoría de presentaciones artísticas, conciertos. Sí. Luego entonces vino la Semana Santa. Claro. También entonces hubo suspensión de porque actividades. El gobierno todavía estaba resentido el país. Entonces, Sí. abril fue para la industria del entretenimiento un mes perdido. Claro, fue un mes difícil, muy difícil. Y yo sé que hubo artistas que no solo cancelaron porque el gobierno decretó una semana de duelo. Una semana de duelo. Sino también porque ellos no se sentían. Sí. Y además. Y también la propia gente. propia gente. O sea, propia gente. Gente que tal vez tenía pensado ir a un concierto, que de repente no se estaban vendiendo porque la gente no estaba en eso. O sea, eso le bajó el ánimo a la sociedad. El único concierto que hubo fue, porque estaba programado, era de esta organización cristiana, Barak, ¿verdad? Pero eso fue antes, Jairo. No, eso fue. No, el Barak, sí. Pero fíjate que le enganchó. Pero él enganchó. Era cristiana y le enganchó con el motivo. El tema fue prácticamente. El tema fue eso. Sí. Entonces, y obviamente, de hecho, esta familia de Ruby Pérez y de personas afectadas fueron al concierto. Fueron, sí. Porque el concierto conectó con el pero fíjate que era cristiano. Cristiano, claro. O sea, que todo aquel quiere decir ahí que ahí como que era tampoco fue que hubo mucho meneo de bebida. No hubo ahí refresco y agua. Refresco, agua y hot dog. Y hot dog y cosas así. Pero lo que pasa es que uno quiere aprovechar el momento para seguir solidarizándose con las víctimas. De alguna manera u otra, creo que muchos dominicanos, no solamente de manera directa, sino que indirectamente también conocíamos personas afectadas ahí, ya sea que fallecieron o no. Entonces uno también se pone en los zapatos de las familias porque hemos seguido viendo los testimonios y esto afectó, y no solamente la economía del país, afectó a economías familiares, a economías de familia que perdieron a los que sustentaban la familia, porque ahí hubo de todo. De hecho, hubo una familia, Severino, que un padre y una madre perdieron sus 3 hijos, que mandaron los tres hijos a esa fiesta y los 3 hijos se murieron. Y también esa familia quedó desmembrada. Y también hubo lo inverso. Sí, también. Que papá y mamá murieron y los hijos quedaron huérfanos de padre y madre. Incluyendo niños recién nacidos casi. Sí, huérfanos. Sin papá y sin mamá. Esa es una tragedia que obviamente marcará el 8 de abril. Es un día que hay que recordarlo indefectiblemente, no nos queda de otra. Pero fíjate, es bueno invitar, señores. Nosotros en el periódico El Dinero, en esta semana, publicamos un artículo de Enoe. Sí, vamos a invitar a Enoe para hablar de eso. Enoe escribió un artículo muy interesante sobre la responsabilidad civil que pesa sobre propietarios de cualquier establecimiento, donde ocurra una situación aún no haya sido provocada, que fue como por el caso del Jet. Sí. ¿No? Y es bueno que la gente lo lea. O sea, yo invito a que lean ese artículo, habla sobre la responsabilidad civil en caso de situaciones como esta. Se publicó esta semana en el periódico El Dinero y pueden verlo también en nuestra versión digital, eldinero.com.do, y nuestra versión también impresa en PDF. ¿Por qué? Porque el artículo es bien específico, bien explícito, no hace referencia a una tragedia específica tampoco, sino que hace referencia a qué dice nuestro Código Penal sobre ese tipo de acontecimiento y cuál es la responsabilidad que pesa sobre el propietario o la propietaria de un establecimiento donde ocurre una situación fuera de lo previsto. Lo analiza desde el punto de vista civil y penal. Exactamente, desde el punto de vista civil y penal. Porque todo el mundo sabe que desde el punto de vista civil las demandas van a tener éxito. O sea, no hay forma que no tengan éxito demandas civiles cuando hay responsabilidades. Mira, ese es el artículo que está ahí justamente. Sí, ese es el artículo. Ese es el artículo, gracias. Un poco para ver el título, que la gente vea. La directora se ha redimido. No. La directora se ha redimido. Y
Gracias, Está lo directora. suyo. Muy Míralo dura, ahí. muy Pues, dura. dice Entonces, la responsabilidad civil. sí, entre la culpa y el riesgo. Sí, la responsabilidad civil entre Sí. la culpa y el riesgo. Entonces, Ese artículo, señores, vale la pena leerlo para aprender. Sí. Y las familias La de verdad las que sí. víctimas también, para también ver cómo pueden proceder en este tipo de situación. De Bastante verdad. interesante el artículo. Es así, es así. Lo escribió nuestro compañero, amigo y Enoé, colaborador Enoé. Enoé Domínguez. Enoé Domínguez. Bueno, Domínguez. Otra cosa, Delgado, que quiero un poco saltar. Quiero saltar. Tú sabes que desde los últimos 18 meses, el peso dominicano, nuestra moneda, venía con una tendencia a la devaluación. Pero ese proceso de devaluación un poco que se aceleró en enero, febrero, marzo. En marzo, de hecho, tuvo un pico. Sí. Un pico. Se vio casi Y por encima de 63 por 1. ¿entendiste? O sea, Sí. entonces generó un poco de nervio. Nervioso. ¿Quién estaba más nervioso? El Banco Central, porque obviamente el Banco Central tiene la responsabilidad de mantener estabilidad de precio. Entonces, la inflación tiene un impacto, es impactada, obviamente, por la tasa de cambio. La tasa de cambio impacta la inflación. De hecho, hubo una reunión convocada a principios de abril con el CONEP. El CONEP se reunió en el Banco Central, la plana mayor, para tratar el tema. Ese tema y otros. Bueno, pues parece que se ajustaron algunos tornillos, algunas tuercas, y la cosa comenzó un poco a moderarse, la tendencia, y después entonces vino lo que ya conocemos ahora como esa reversión. Se ha revertido el proceso de devaluación del peso dominicano, que ahora se llamaría entonces apreciación del peso dominicano frente al dólar. Bueno, pues el dólar un poco, ahí está justamente la portada, el dólar baja la presión ante un peso que se fortalece. Entonces, ¿por qué se fortalece el peso? Y es bueno un poco analizar el tema porque las cosas no suceden porque sí. No es que el peso le dio deseo ahora de fortalecerse y vamos a fortalecernos, sino que hay variables que inciden en que suceda lo que está sucediendo en este momento, que es que el dólar bajó un poco la presión frente al peso, que tiene que ver con aspectos internacionales también, porque tiene que verlo, tiene que ver eso, pero internamente también hay situaciones que se han dado y es el Banco Central ha decidido no mover la tasa de interés, la TPM, la tasa de política monetaria, y eso mantiene, claro, encarecido el dinero. El dinero está caro para manejar cualquier tipo de inversión. Entonces, eso, claro, que le quita presión un poco a eso. Y el Banco Central sabe que si baja la tasa de interés, tiene problemas porque, de hecho, la FED, y en estos días volvió la FED y mantuvo la tasa entre 4.25 y 4.50. La tiene ahí cerrada. Y Jeremy Powell, por ejemplo, habló de que el problema que se está generando con la política arancelaria de Trump puede seguir profundizando la crisis económica en Estados Unidos y la inflación. Entonces, esa situación ha hecho que la FED mantenga la tasa en alta y nosotros también, porque no podemos bajarla tomando en cuenta que las inversiones pueden irse a donde el capital rinde más, cuando la tasa estaría más alta. Otro aspecto que ha mejorado la posición del peso dominicano es la reducción del petróleo, Delgado. La cotización del petróleo ha bajado cerca de un 25% este año. O sea, el precio del petróleo, con un pico de 73, está en menos de 60. 58, 59. Pero acá, Jairo. Entonces, no, espérate, yo sé por dónde tú vienes. No, ¿por dónde tú vienes? No, espérate, ¿Por dónde viene el pueblo? No, pero ¿Por espérate. dónde viene el pueblo? No, yo Pero, no. Pero no me está Pero metiendo ven acá, una caca de guineo para que yo revale aquí. No, para que revale, no, el gobierno que tiene que decir. ¿Por qué? Sí, pero, ¿Y por qué el pero gobierno tiene está 6 anunciando? años con los combustibles frenados. No, Jairo. Tiene que recuperar el año ahora. pasado incluso, el año Ustedes pasado. no quieren reforma, El año no quieren pasado, reforma y ahora quieren que le bajen la gasolina. El año Aguántate un pasado rato. incluso, el año pasado Y la economía incluso, está bien ahí. el petróleo promedió Algo menos de ahí. 70. El año pasado. No termine mi comentario. Y este año el petróleo está por debajo de 60. Y todavía el gobierno toda la semana te dice que está subsidiando los combustibles. Pero ven, ¿de cuándo a dónde? O sea, esa parte yo no la entiendo. No, esa parte no está clara. Esa parte no está clara. El gobierno tiene que explicar por qué razón todavía estamos subsidiando los combustibles si el petróleo está por debajo de $60. Tú me dirás, bueno, pero los derivados del petróleo, que son la gasolina que se compra terminada y el gasoil, sí, pero también están bajando.
Yo lo que creo que el gobierno está aprovechando la coyuntura Para balance. para mantener un buen nivel de recaudación Sí. y sin bajar el precio del combustible, aun cuando tiene que bajarlo. Claro, eso se puede justificar en el hecho de que el gobierno, las recaudaciones no están bien. Entonces, como las recaudaciones no están bien, No, no tú están dirás, bien. bueno, yo para no bajar mis recaudaciones, lo que voy a hacer es que voy a dejar el precio de los combustibles igual y voy a compensar con esa parte cualquier tipo de impacto que pueda tener la desaceleración del crecimiento económico. Pero Delgado. no hay otra Delgado, explicación para oye, eso. esto que voy a decir. En la praxis, la decisión de no bajar el combustible está bien. Por un aspecto fiscal. No solamente que tú dices. Si tú bajas los combustibles, tú vas posiblemente a impulsar la demanda interna y el Banco Central tiene miedo a que la demanda interna se dispare más de lo que debería ser porque genera inflación. No, y genera aumentan inflación. las importaciones, Entonces más demanda de tú dólares. tú tienes que jugar un poco con eso. Es un poco difícil. Pero debería, sí, pero por lo menos deberían dejar de decirme que están Por subsidiando. lo menos $2 bajarle para la gente sienta un respiro. Que no le bajen nada, pero que no me digan que están subsidiando. Pues toda la semana de que 300 millones de subsidios. No, en esta semana fue 170 y pico. Entonces, pero ven acá, papá. Así no, eso no me cuadra. 170 y Pero pico. tenemos que irnos, señores. Vamos a tenemos que invitar a irnos. los amables televidentes Ya a no que el programa. continúen con la programación de pero yo voy a RNN seguir Canal hablando. 27 y con RNN2 Canal Faltaba más 37. variables. Por nosotros también en nuestro canal de YouTube Dinámica Económica. Ay, Dios mío. Y ya ustedes saben, también sigan el periódico El Dinero, eldinero.com.do y el podcast del dinero, ¿eh? Y con nosotros el próximo sábado a esta misma hora por este mismo canal. Bye, bye. Hasta la próxima.